El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 8, versículos 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amados hermanos en Cristo, hay personajes y escritores muy famosos a nivel internacional. Lamentablemente, la mayoría de ellos no creen en Dios. Más aún, algunos escriben artículos en contra de Dios debido a que no conocen a este Dios vivo. Por su forma de pensar impregnada de materialismo, repito, se oponen sistemáticamente a Dios. La mayoría de los dueños de los medios de comunicación piensan exactamente de esta manera, excepto, por supuesto, los que son cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 10 del libro de Josué, leemos que el sol y la luna se detuvieron por un cierto periodo de tiempo. De acuerdo a la ley física de la gravedad, eso resultaría imposible. Si eso sucediera, el planeta se volvería un caos. No obstante, en el espacio espiritual sí es factible. Si esta dimensión física estuviera cubierta por el espacio espiritual, el Sol y la Luna podrían detenerse sin alterar absolutamente las leyes físicas de la gravitación. Con el poder de Dios todo es posible. Sin embargo, no todas las teorías científicas son completamente ciertas ni valederas. Requieren de un cierto proceso de experimentación y comprobación, sino que la teoría se quedaría solo en teoría. Es decir, en una mera hipótesis o conjetura. Hay una serie de mensajes que he predicado al respecto titulado Espacio y Dimensión Espiritual, que trata precisamente de los milagros registrados en la Biblia que son inexplicables para el ser humano y para la ciencia moderna. Es cierto que si el Sol y la Luna se detuvieran, la Tierra entraría en un completo caos. No obstante, si en base al conocimiento humano negamos los milagros que narra la Biblia, entonces estaríamos cuestionando la veracidad de la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que lo que detalla la Biblia, aun si no coincide con su forma de pensar o conocimiento, todo eso es cierto y verdadero. Hermano, la ciencia humana tiene límites, es valedera en algunos aspectos. Pero si contradice lo que la Biblia menciona, entonces ese conocimiento humano carece de valor. Pregunto, ¿cómo podría el ser humano explicar científicamente los milagros? Se podría intentar. No obstante, hay cosas que simplemente se deben aceptar como un milagro. Eso es todo. El apóstol Pablo se percató de este hecho en forma tan clara que consideró como algo inútil todo el conocimiento que había aprendido con anterioridad. Y en Filipenses capítulo 3, versículo 8 afirmó lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo también consideré todo lo aprendido como basura. Cuando acepté al Señor, decidí eliminar de mi mente todo pensamiento que se opusiera a la palabra de Dios. No objeté ni cuestioné lo que la Biblia decía. Por eso llegué rápidamente al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. A pesar que no tenía tutor alguno que me enseñara, solo me limité a obedecer lo que la Biblia y el Espíritu Santo
Me decían, eso me fue posible porque me despojé de todo razonamiento humano que se opusiera a la palabra de Dios. Es decir, puse mi mente en cero como si no hubiera aprendido algo antes. Por ejemplo, leí en la Biblia que el sol y la luna se detuvieron, que el mar Rojo se dividió en dos, que el agua amarga se convirtió en agua dulce, que un hombre llamado Lázaro resucitó luego de haber estado muerto por 4 días. Jamás dudé, todo lo creí. Creí en todos los milagros. Creí en las señales que la Biblia registra. Por eso podía orar con fe. Luego, Dios me reveló del espacio o dimensión espiritual. Y me lo reveló a través del episodio en el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Si hubiera empleado el razonamiento o lógica humanos, hubiera dudado, pero como no lo hice, llegué a creer absolutamente en toda la palabra de Dios. Bueno, volviendo al Mar Rojo, la pregunta que siempre queda en la mente de uno es, ¿cómo se pudo dividir el Mar Rojo en dos y todo el pueblo de Israel pudo cruzarlo en seco? ¿Cómo se pudo hacer eso? Dios me reveló cómo el ganado y todo el pueblo de Israel, desde los más ancianos a los más niños, pudo cruzar en seco el Mar Rojo dividido en dos. ¿Se imaginan si el Mar Rojo se dividiera ahora? El fuerte viento que se requeriría para ello. Ahora bien, en ese momento el viento del este debió haber soplado toda la noche y así dividió el Mar Rojo en dos. Y debió haber permanecido soplando todo el tiempo para que las aguas continuaran divididas. De otra manera, se hubieran vuelto a juntar. Un viento muy fuerte, vale decir extremada e inusualmente fuerte, pudo abrir un sendo camino y sostener las aguas en ambos lados. Imagínese la magnitud de la fuerza que debería tener ese viento. Incluso el más fuerte tifón o huracán hoy en día no podría dividir el Mar Rojo en dos. Sin embargo, Dios envió un viento nunca antes visto para dividir en dos el Mar Rojo. Ahora bien, el viento no se detuvo. Permaneció soplando de esa manera hasta que todo el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo en seco. Reitero la pregunta, ¿cómo pudo el pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo en seco? Si tan solo hubieran estado cerca del lugar donde ese fuerte viento soplaba, hubieran sido arrastrados por ese furioso ventarrón. Un buey o una oveja o lo que fuere hubiera simplemente desaparecido. Los que han visto un tornado sabrán a lo que me refiero. Un tornado se lleva carros, casas, ni qué hablar de personas. Todo vuela y desaparece. Si es una casa de un solo piso, simplemente el tornado la arranca y se la lleva. Ahora bien, este viento del este era mucho más fuerte que cualquier tornado, así que arrasaba con todo lo que se interponía en su camino. No obstante, al pueblo de Israel nada le pasó. Cruzaron el Mar Rojo y lo hicieron en seco, es decir, no pisaron fango ni arena mojada. Hay algunas películas que muestran a Moisés enfrente del Mar Rojo con sus vestiduras agitadas por el fuerte viento. Siempre me he preguntado por qué la gente no ha pensado en el viento que hacía en el momento en el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Ese fuertísimo viento se hubiera llevado por los aires a Moisés y a todo el pueblo en un instante. Incluso los cristianos no piensan en esto. Tan solo creen que Moisés levantó su cayado o vara y el Mar Rojo se dividió como por arte de magia y el pueblo cruzó en seco. La mayoría cree esto. Pueden preguntarles a otros cristianos y no le podrán responder. Nadie puede responder cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo a pie y en seco. Nadie lo puede hacer. Sin embargo, Dios me reveló este misterio. En ese momento, Dios abrió un corredor o espacio espiritual por el que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Este espacio espiritual era algo así como un túnel. De ahí que ni aún ese fuerte viento los podía tocar. Luego que todos los israelitas cruzaron, el ejército egipcio los siguió.
Pero ellos no estaban protegidos por este espacio espiritual. Después que el pueblo de Israel hubo pasado en seco el Mar Rojo, esta especie de corredor espiritual desapareció. ¿Y qué sucedió? Todo el ejército egipcio fue tragado por el mar. El viento cesó y el mar volvió a su estado normal. Así, el mar sepultó a los egipcios. Hermano, si realmente cree en el Dios Todopoderoso, no habrá razón alguna para que tenga argumentos ni cuestionamientos. ¿Cuántos milagros y señales necesita ver para creer? Repito lo que el apóstol Pablo declaró en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora bien, cuando comparte el Evangelio del Señor, encontrará que muchos piensan de forma totalmente opuesta a la del apóstol Pablo. Valoran más el conocimiento científico humano que conocer al Señor resucitado. Es decir, piensan que el Evangelio es algo absurdo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21 señala: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En este pasaje, por la locura de la predicación, significa que predicar el Evangelio parece locura a la gente. Creo que muchos de ustedes están predicando el Evangelio a su familia, vecinos y amigos. Les están compartiendo por qué el Señor Jesús es el único Salvador. Invítenlos a esta iglesia para que vean las obras del poder de Dios tal como se mencionan en la Biblia. Los ciegos vuelven a ver, los sordos vuelven a oír y los mudos recuperan el habla. Y Dios sana enfermedades incurables como el SIDA y el cáncer terminal. Hermanos, hace 20 o 30 años todo era diferente. Sin embargo, hoy en día el mundo está lleno de pecado. Por eso, la gente ya no tiene interés en escuchar el Evangelio. No obstante, aún hay algunos que sí desean creer. Tal vez tengan dudas. Aún así, no rechazan totalmente la palabra de Dios. Todavía pueden aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero hay otros que de plano resisten el Evangelio, arguyendo que lo que la Biblia narra es imposible que suceda hoy en día. Incluso consideran ilusos e ingenuos a los que predican al Señor Jesucristo o los tildan de mentirosos. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer cuando predica el Evangelio? Deberá desechar las argumentaciones y pretextos carnales o científicos de los que no creen. Yo me conduelo con aquellos que aún no han evangelizado a sus familias. Hermano, cuando predique el Evangelio, deberá derribar todo pensamiento o criterio carnal de la otra persona. Si le habla, podrá saber qué clase de patrones de argumentos deberá enfrentar. Al hacerlo, podrá derribarlos. Si encuentra otro cuestionamiento, deberá proceder de la misma manera. Así ya no habrá más pretextos que argumentar en contra del Evangelio. Finalmente abrirán su corazón y ese será el momento de predicarles del Señor Jesucristo. Los que aún no evangelizan a su familia, vengan a la oración diaria de Daniel para arrepentirse. Examinen su vida y amor hacia su familia. Deberán clamar en oración pidiéndole a Dios sabiduría de lo alto para hacerlo. Pídale a Dios fe espiritual a fin de ganar a su familia para Cristo. Así deberá orar. No es difícil, hermano. Vivir una correcta vida cristiana es fácil. Los que no lo creen es porque tienen esa clase de pensamiento y razonamiento carnal. En la carrera de la fe, aquellos que tienen fe espiritual, especialmente los que han llegado a un buen nivel de fe, en algún momento podrán preguntarse por qué no continúan creciendo.
Viven conforme a la palabra de Dios, oran, son fieles. No obstante, no han llegado al nivel del Espíritu. Todo el que ha llegado al nivel del Espíritu deberá mostrarlo en su estilo de vida. Sin embargo, hay quienes no lo hacen. Pregunto, ¿acaso le es difícil hallar la maldad en su corazón? Los que han llegado a un buen nivel de fe no tendrán muchas cosas negativas en su interior, ya que, se supone, se habrán despojado de la mayor parte de ellas. No obstante, para los que todavía no han llegado a ese nivel espiritual, deberán escuchar con más atención las prédicas y así encontrar esos aspectos negativos para, de esa manera, desecharlos de su corazón. Y les digo algo, no van a ser pocos. Hermano, todo lo que precisa hacer es darse cuenta de esos pensamientos carnales que aún mantiene en su interior. Digamos que alguien lo molesta constantemente. Pregunto, ¿qué cosa le vendría a la mente? ¿Tendría misericordia? ¿Oraría por esa persona? ¿Lo bendeciría tal como la Biblia lo manda? ¿O tal vez oraría para que el Señor se lo llevara cuanto antes? La Biblia dice que debe amar a sus enemigos, pero la verdad es que usted no los ama. Más bien, los quiere ver muertos. Eso es porque aún tiene maldad en su corazón. Por ejemplo, si tiene el mal hábito de mirar programas prohibidos o de sexo en el Internet o la televisión, fácilmente se dará cuenta que aún tiene esa naturaleza pecaminosa en su interior. Si alguien que forma parte del coro o del grupo de danza de la iglesia canta y danza en el altar, pero en un momento dado le vienen pensamientos de lujuria o de sexo, sabrá que esos pensamientos le han venido debido a los deseos de la carne que hay en su interior. Fácil de hallar, ¿cierto? Hermano, si no se despoja de esos atributos de la carne, jamás llegará al nivel del espíritu. Mientras mantenga ese patrón de pensamientos carnales, nunca crecerá espiritualmente. Otro ejemplo, usted tiene pactado una reunión con alguien, pero luego cambia debido a que aceptó reunirse con otra persona que es más importante para usted. Posterga la cita previa por la otra. Luego viene a la oración de Daniel y recuerda lo que ha hecho. Sabe que no debe tener un corazón ni una mente cambiante. Dios odia este tipo de corazón. Sin embargo, si usted ya se había comprometido con alguien pero cambió y pospuso la reunión previa por su propia conveniencia, entonces deberá orar para despojarse de ese corazón cambiante. Si tiene esa clase de mente voluble e inconstante, también tendrá un corazón engañoso, traicionero y taimado, y no cumplirá con sus promesas. Incluso mentirá. Otro ejemplo, suponga que tiene un compromiso para almorzar. En ese momento, alguien más lo desea ver a esa misma hora. Se trata de un asunto de negocios que le permitirá obtener una gran suma de ganancia. Entonces usted decide postergar el almuerzo que ya había concertado previamente, imaginando que eso no le va a importar a la otra persona. Esto, hermano, es tener un corazón y una actitud cambiante. Cambia porque busca su propio beneficio. Esto es producto de su razonamiento humano carnal, como quiera llamarlo. Cambia de decisión buscando su propia conveniencia y no teniendo en consideración la palabra empeñada. Ahora bien, si ora, podrá despojarse de esa mala actitud. En realidad, no es difícil hallar la maldad que hay en el interior de cada uno. Con esto concluyo. Una pregunta, hermano. ¿Odia usted a alguien sin razón alguna? Si este es el caso, ¿qué va a hacer? Recuerde lo que hemos compartido y despójese de todo lo malo. En esa misma medida, Dios se complacerá, lo bendecirá y responderá a las peticiones de su corazón y además tendrá salud. Por eso deberá desechar todo criterio propio que incentive esos pensamientos carnales. Hermano, ¿quién es sabio y quién es necio? Ustedes son sabios porque están adquiriendo y cultivando principios espirituales. Por eso irán al eterno reino de los cielos. El conocer en forma personal al Señor Jesús
los guiará por la senda de la paz y de la bendición, pero por sobre todo les mostrará el camino para llegar al cielo, el más valioso y preciado de todos los tesoros. Y esto no puede compararse con nada en este mundo. El apóstol Pablo entendió perfectamente este hecho y por eso derribó todo argumento y arrogancia y consideró como basura todo conocimiento previo aprendido en este mundo. Ahora, oremos todos juntos en voz audible, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu amor. Te pido que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos. Padre, por favor, ayuda a tus hijos a que derriben todo pensamiento, teoría o creencia que se oponga a tu conocimiento para que así tengan solo pensamientos espirituales. Haz que se despojen de toda forma de pensamiento carnal y duda que se oponga a ti. Padre, bendice a tus hijos para que lleguen a crecer espiritualmente en su medida de fe. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo
les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.